Señor, yo te pido, vamos a orar, te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, ven a guiar esta tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros, gracias por respaldarnos con tu amor y con tu presencia, y te pido que seas tú y no yo hablando, Señor. Sea tu Espíritu Santo guiando y tocando cada corazón y transformando las vidas, Señor, como tú solamente lo puedes hacer, porque es algo sobrenatural y solamente tú eres sobrenatural. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, vamos a seguir un poco, porque el tema de la semana pasada era muy, muy bueno y muy profundo, ¿no es cierto? Hablé de la fe y cómo llegábamos a esa fe. Y leía en Romanos 10:17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, quedamos en claro que la fe no era por oír la palabra de Dios, sino que la fe era por el oír. Y el aprender a oír era a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra y empiezan a saltar cosas a tu corazón, porque uno a veces lee y encuentra, ¿no es cierto?, esos tesoros que están guardados, que te impresionan, que te toca tu corazón, eso es porque el Espíritu Santo te está explicando. Pero cuando tú lees la palabra así, con la presencia del Señor, Él empieza a mostrarte cosas, ¿no es cierto?, en la Biblia, y eso es porque tú estás empezando a escucharlo. Pero no solo hay que escuchar lo que leemos en la palabra, porque el Señor, si están los cielos abiertos, como decíamos hace poco, quiere decir que Él nos está hablando constantemente. No es una cosa que nos habla de repente, constantemente, a diario. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos esta relación y entendemos que la relación con Dios es una relación de amor, de enamoramiento. No es un día, una vez a la semana, es todos los días. Como un matrimonio, todos los días. ¿Ya? Entonces, es una palabra que yo la he usado mucho y van a decir de nuevo esta palabra que está repetitivo con Manuel, se lo olvidó, está con Alzheimer. No es así, hermanos míos. Es necesario que la lea de nuevo. Es necesario que la lea de nuevo. Entonces dice en Juan 16, del 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esta palabra es tan importante. Si la entendemos, tenemos una relación mucho más profunda con el Señor. Si la entendemos. ¿Ya? Esto se tiene que revelar en vuestros corazones. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Quién nos va a hablar? El Espíritu Santo. ¿Tenemos que oír al Espíritu Santo o no? Sí. Tenemos que aprender a oírlo. ¿Cómo se aprende a oír? En la palabra. ¿Me están entendiendo? Porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque uno ahí, el Espíritu Santo no solo te va a explicar la palabra, sino que te va a hablar. Así dice Jesucristo en esto que estoy leyendo. ¿Ya? Y dice, porque Él está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, dice, y hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no solo te va a explicar la palabra, sino que sabes qué te va a pasar, dónde tienes que ir, cómo tienes que hacerlo. Esa es una relación con Dios. Y para escucharlo, tenemos que aprender aquí en la palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es crecer en la fe. Cuando yo aprendo a entender y a escuchar al Espíritu Santo en la palabra, después Él me empieza a hablar y yo tengo que hacer lo que Él me dice. Porque tenemos que recibir a este Espíritu Santo, es Dios, y lo que Él nos dice es lo mejor para nuestras vidas, porque Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, si te dice dobla a la izquierda, dobla a la izquierda. Si te dice dobla a la derecha, dobla a la derecha. No hagas lo que tú crees que debes hacer. Empieza a escuchar a Dios y vive en su voluntad, porque eso hizo Jesucristo y a eso fuimos llamados. Después dice, después de que leí el versículo 13, el 14 dice, Él me glorificará. Está hablando de Jesucristo, dice el Espíritu Santo me glorificará. ¿Cómo? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo vamos a aprender nosotros? ¿Solamente por la palabra? No, dijimos que no iba a decir que va a venir, nos va a estar hablando constantemente. ¿Me están entendiendo? Esa es una relación con Dios. Y cuando yo hago eso, porque si el Señor me dice, dobla hacia la izquierda, y yo doblo hacia la izquierda, ¿no es cierto?, cosas buenas van a pasar. Entonces nosotros empezamos a confiar cada vez más en Dios. Y después ya no dudamos nada, no hay duda en nuestro corazón. Y entonces la fe viene por oír la palabra
de Dios. ¿Me entiendes? Y como los cielos están abiertos, porque el Señor, por eso que dice que el Espíritu Santo vendrá, porque cuando a Él fue bautizado, ¿no es cierto?, los cielos se abrieron, y en ninguna parte más, escuchen esto, hermanos míos, que esto es una revelación reciente aquí, en este segundo me la dio el Señor, nunca más se cerraron, porque si no en la Biblia diría, y después que se bautizó el Señor Jesucristo y se abrieron los cielos, después se cerró. Nunca más. Alguien que me muestre en la Biblia que los cielos se cerraron. Entonces que nosotros estemos viendo cielos abiertos no es una gracia. No es gracia para nosotros, no es un mérito nuestro, estoy diciendo. Jesucristo abrió los cielos cuando fue bautizado y quedaron abiertos para todos los que creen en Él y viven la vida que Él vivió. Díganme un amén, si esto es tremendo. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros estamos entonces, porque mi esposa dice que yo digo entonces, es verdad, entonces, y lo digo así, no es solo que ella lo dice, lo digo. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y empezamos a vivir en esta palabra, dice, miren lo que dice, pero cuando venga, estoy volviendo atrás, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando ustedes van de turista, contratan ¿y qué hace el guía? Los va guiando, los va llevando, lo hace viajar, ¿no es cierto?, por donde Él quiere que viajemos. Bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va llevando por el camino de Dios. Mire qué lindo. Él nos va diciendo, vamos por aquí, y nos hace vivir la palabra de Dios. El plan que Dios tiene para nosotros, porque nos va guiando, eso es. No es que nos guiará a toda verdad, no es como nosotros entendemos que dice, voy a entender toda la Biblia. No, nos hace caminar por el camino que Dios tiene trazado para cada uno de ustedes. Porque Él tiene un plan. Él no hace nada a la deriva. Él tiene plan para cada uno. Dice que Él tiene las obras preparadas de antemano para los que le aman. Obras preciosas, inventadas y preparadas por Él. Porque Él es el creador, entonces no hay nadie que cree mejor las cosas que Él mismo. Y si nosotros nos dejamos llevar por esto, ¿no es cierto?, nos dejamos guiar por nuestro guía espiritual, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros y sobre nosotros, no tenemos cómo perdernos. No tenemos cómo perdernos. Ese es el poder de Dios en nosotros. Es sobrenatural. Él nos transforma nuestras mentes, nos hace nuevas criaturas y podemos seguir un plan maravilloso. Porque no nos hace nuevas criaturas, sino más nos hace llenos de ese Espíritu Santo, llenos de ese guía. ¿Ya? Entonces, el 15 dice, todos los que tienen dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y miren lo lindo que dice aquí. Y esto lo he dicho otras veces. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, toma de lo mío, dice Jesucristo, y todo lo mío es lo que tiene el Padre. ¿Y qué hace con todo eso el Espíritu Santo? Nos lo hará saber. Todo lo del Padre, y nos va a guiar por todo lo que Él sabe. ¿Tenemos cómo perdernos? ¿Tenemos cómo estar dudosos de nuestra vida, qué es lo que nos va a pasar y con miedo? ¿No es cierto que no? Por eso tenemos que entender esta palabra. Tenemos que aprender que la única manera que nuestra fe sea inquebrantable es dejándonos guiar por el guía de guía, el maravilloso Espíritu Santo, que Jesucristo subió a los cielos y nos envió su Espíritu para que viviera con nosotros y estuviera con nosotros para siempre. Para siempre. Eso dice, yo rogaré al Padre y Él enviará un Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él permanecerá con ustedes para siempre. Yo rogaré al Padre. Todo lo que Jesucristo rogó en la Biblia se cumplió, por lo tanto eso también, y está con nosotros o no está con nosotros. Díganme a alguien que cuando yo he orado no haya sentido la presencia de este Espíritu Santo. No puede nadie decir eso, de los que han ido a mi casa. Nadie. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos anhela. Por lo tanto, basta creer, tener esta fe para que Él venga y nos bendiga. Entonces en Santiago 1, voy a leer del 19 al 22, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
Están hablando de oír a quién. Gracias, Jesús, ¿no es cierto? A Dios, ¿no es cierto? Al Espíritu Santo, ¿ya? Tardo para hablar. ¿Se han dado cuenta que no sé si a ustedes les pasa eso, que nosotros vamos al Señor a orar y hablamos, y no lo escuchamos, no le damos el tiempo para que Él nos hable de vuelta? ¿Le pasa a alguno eso, no? ¿Sí? A uno nomás, fíjate. Yo creo que le pasa a todos, ¿o no? Que ustedes hablan y le piden y hablan con el Señor y no esperan a escuchar. Y aquí dice, sean prontos para oír, tardos para hablar. Yo no digo que no oren, no me malentiendan, pero escuchen más al Señor, más de lo que le hablan, ¿ya? Tardos para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú eres un enojón, tienes un mal carácter, eres pasto seco, auto nuevo, se quiere decir que prenden rápido, ¿cierto? Es porque dice aquí, en ti no funciona la justicia de Dios, no funciona la rectitud de Dios. Así que no estés orgulloso o orgullosa porque tu carácter es fuerte y reaccionas rápidamente cuando amerita. Aquí dice que no debe haber ira el Señor. Entonces sentir ira cuando dice algo el Señor no es pecado. ¿Sabes por qué es pecado? Porque en ti no va a funcionar la justicia, o sea, la rectitud. No vas a ser una persona, te va a costar mucho obedecer a Dios. Eso es, obedecer a Dios, ser santo como nos pide, ¿ya? Entonces dice acá, y mire lo que dice después, porque en la ira del hombre, o de la mujer en este caso es genérico, no obra la justicia de Dios, no obra la rectitud de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, o sea, todo lo malo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto me encantó a mí. ¿Sabes por qué? Aquí el Señor me tocó mi corazón, así que uno dice, oh, esto está bueno. Y me preguntan, ¿qué es lo que es? No sé, pero es bueno. Entonces tengo que empezar a masticar hasta que el Señor me explica, porque yo lo recibo, todo lo que recibimos, las revelaciones las recibimos desde el Espíritu Santo. ¿Dónde las recibimos? En nuestro espíritu, ahí está, implantado el Espíritu Santo. Entonces nos habla nuestro espíritu, entonces después tengo que esperar que eso suba a mi cerebro para poder explicarlo. Y yo cuando leí implantada, porque ahora que están de moda los implantes, perdonen la comparación, pero ¿qué pasa con un implante? Vas a ser parte, ¿no es cierto?, de tu vida. Quieras o no quieras, no te lo puedes sacar más, ¿cierto? Entonces, aquí dice, estoy muy divertido hoy día, ¿no? Ya, pero dice aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, el Señor, cuando te revela algo a través de su Espíritu Santo, te implanta la palabra, te la hace parte tuya, ¿cierto? Entonces tú empiezas a vivir esa palabra. ¿Cuándo? Cuando la recibes con mansedumbre. Porque si tú eres manso, no vas a recibir esa palabra, y aunque te la implantes, tú no la vas a vivir. Y te empiezas a perder lo mejor de tu vida. Porque vivir la palabra es lo mejor que podemos hacer para ser bendecidos y vivir una vida maravillosa. Porque es una vida maravillosa vivir esta palabra. No es poco, es maravilloso. Por lo tanto, por eso que dice, recibid con mansedumbre. ¿Qué es lo que es manso? ¿Qué es lo que es un caballo manso? Porque a lo mejor es el ejemplo del caballo manso. El caballo manso, amigos míos, si usted se sube arriba de ese caballo, no mueve un pie si usted no lo incita o lo mueve para que se mueva. Ese es un caballo manso. No da un paso sin que su jinete lo haga caminar. No dobla ni a la izquierda ni a la derecha mientras uno no se lo dice. No corre si uno no le indica que tiene que correr. No anda para atrás si uno no tira las riendas como para que ande para atrás. Eso somos nosotros. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. Cuando yo recibo una palabra, yo la vivo tal cual dice la palabra.
Y entonces soy bendecido por Dios, porque Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A vivir toda la palabra de su Padre. Más adelante se lo voy a leer un poquito. Voy a leer una parte donde él dice, mi comida no es la comida que ustedes comen, sino hacer la voluntad de mi Padre. Pero lo voy a explicar un poco más después, más detenidamente. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que ser muy mansos para poder vivir la palabra. ¿Saben por qué? Porque el mundo vive absolutamente en contra de la palabra. Para el otro lado, sí, absolutamente. Y nosotros, los cristianos, hemos dicho, bueno, tú tienes que tener la fuerza para ir en contra de la corriente. Yo les digo, no, hermano, es una mentira. No, amigos míos, a los que no les gusta la palabra hermano. No, discípulos del Señor. Nosotros vamos a favor de la corriente. Los que están yendo en contra de la corriente son los que no tienen a Dios y por eso viven vidas miserables. Miserables, viven vidas tristes, llenas de problemas, llenos de temores. ¿Para qué les cuento? Depresivos, etcétera, etcétera. Entonces, no digan más que nosotros vamos contra la corriente. No porque la mayoría esté yendo en contra de Dios, nosotros vamos a favor de la corriente y podemos vivir de verdad vidas maravillosas. Y tenemos para mostrar eso. No es pura pomada, tenemos para mostrar esas vidas maravillosas. En nuestras familias, en todos los que están realmente recibiendo esta palabra implantada por el Espíritu Santo con mansedumbre y humildad, ¿no es cierto? Mansedumbre y humildad. No manso humilde, no, mansedumbre y humildad. ¿Me entienden? Esto es importante que lo entiendan y lo graben en su corazón y empiezan a vivirlo. A obedecer a Dios todo lo que Dios te diga. Y créeme, tu vida va a ser sobrenatural. No vas a tener techo. Dios no tiene techo. El Espíritu Santo, su poder, no tiene techo. Dice, Él es el Dios de lo imposible. Todo lo que es posible, imposible para los hombres, es posible para el hombre que vive con este Espíritu Santo. Donde ya los doctores no pueden, ese hombre puede. Pero no me quiero adelantar. Vamos a seguir ordenados, porque yo soy un poco desordenado. Dice, la fe, hermanos míos, es rendirse a Dios. Eso es fe. Yo me rindo a Dios. No es hacer cosas. No es yo actúo, yo voy y yo hago. Es rendirse. Como decía recién, es cumplir con la palabra con mansedumbre. ¿Me entienden o no? Y no estar pensando en las cosas del mundo. No, es someterse a Dios en todo y poner los ojos en Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando el diablo huye de nosotros, cuando yo me someto, cuando yo soy manso y empiezo a vivir esa palabra, entonces él tiene que huir de mí y tiene que obedecerme y está en mis pies. Si tú no estás sometido a Dios, no está ni en tus pies, ni se te somete, ni huye de ti, te saca la mugre, te las da como bombo. Y hay mucha gente que está enferma y está llena de terribles problemas porque no están obedeciendo. La única manera que huye Satanás es cuando tú te sometes. Aquí la palabra lo es clara. Someteos pues a Dios. Esta palabra fue implantada en mí. Yo sé que el triunfo sobre Satanás es solamente cuando yo me someto a Dios y obedezco en todo. No en algo lo que a mí me conviene, en todo. Y entonces yo le digo a Satanás, tú tienes que irte de aquí, se tiene que ir, tiene que huir. No le queda alternativa porque Dios lo manda y se le somete a Dios y se apostra ante Dios. Entonces, hermanos míos, por favor, no sigan desobedeciendo. Hagan, reciban esta palabra con mansedumbre y empiecen a vivirla, para que la fe crezca en ustedes. Miren Juan lo que dice aquí. Y aquí viene lo de los cielos abiertos. El que de arriba viene, está hablando Juan el Bautista. En Juan 3, del 31 al 36 voy a leer. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
Está hablando de Jesucristo, pero créanme, esta palabra también es para nosotros. ¿Ya? Dice, y lo que vio y oyó, o sea, el que viene de arriba, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Escucharon eso? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Cómo vas a hablar la palabra de Dios si no la entiendes, no la conoces y no la has aprendido a ver los secretos que están aquí con el Espíritu Santo? Dice, pues Dios nos da el Espíritu con mayúscula, grande, el Espíritu Santo nos lo da con medida. ¿A quién nos lo da con medida? Al que recibe su testimonio. Este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu Santo con medida. Aquí dice Espíritu nomás, pero Espíritu con mayúscula quiere decir Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hago todas las cosas que me dice el Señor, yo tengo el Espíritu Santo sin medida, con todo lo que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo, el mismo que lo resucitó, ese mismo está en este templo y en el templo de cada uno de ustedes. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. Aquí está lo que decía Jesucristo. Todas las cosas del Padre las tengo yo. ¿Cierto? Y esas mismas se las voy a entregar a ustedes. Eso somos nosotros. Hermanos míos, eso somos. Y no nos enredemos más en pequeñeces. Seamos obedientes y hagamos lo que tenemos que hacer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no hay alternativa. Aquí o crees o te vas al infierno. Eso dice aquí, no lo digo yo. Si ustedes están en desacuerdo con esto, por favor, vayan donde Jesucristo y aléguenle que por qué dejó escrito esto. Y al Espíritu Santo, ¿por qué permitió que dijera que nos íbamos al infierno? Bueno, ya que no nadie quiere ir a donde Jesucristo a reclamar, seguimos. Dice aquí, mire, a mí se me pasó algo y el Señor me está recordando, ¿ya? Manso. Dice, si recibid la palabra con mansedumbre, después me lo salté, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, también aquí está, es categórico. Si tú recibes esta palabra con mansedumbre, la cumples, la vives, entonces vuestra alma podrá ser salvada. ¿Hay condiciones o no? ¿O todo es, démosle nomás y total el Señor ya pagó por nuestros pecados con su sangre y hay chiquepe libre para todos? No, señores. Uno debe, ese encuentro, eso que pagó el Señor fue para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo y pudiéramos concretar su plan de ser santos como Él fue santo. Porque nadie que no sea santo verá al Señor, dice la palabra. Amén. Miren, después de eso, ya lo quedó claro, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, es posible, pero no es, si tú no haces eso, no te vas a salvar, y vuelvo a repetir, al infierno. Te vas a ir al infierno. Oh, pero ¿por qué el infierno? ¿Por qué nos asusta? No lo estoy asustando, es la verdad. Porque Dios no juega póker con nosotros, no está blufeando. Es Satanás el que blufea, que nos dice que no hay infierno y que es mentira que nos vamos a ir al infierno. Ese es Satanás. Jesucristo dijo, va a haber infierno para los que no obedecen, y va a haber. Y mi obligación es decirle, estas son las condiciones para entrar en el cielo, para que no se me vaya ninguno para el infierno, ni uno. Yo quiero que ustedes todos estén conmigo en el cielo, porque yo voy para allá. ¿Ya? Amén. Gracias, Cristian. Cuando Jesucristo habló con Nicodemo, le dijo lo siguiente: nadie subió al cielo. Está hablando con Nicodemo, ¿no es cierto? El hombre que le dijo, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo lo hago? Y él le dice, tienes que nacer en espíritu y en agua, ¿no es cierto? En la palabra,
y en el agua y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la palabra y el Espíritu Santo. De nuevo, o sea, leer la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, después de marearlo mucho, porque él no entendía nada, porque no tenía el Espíritu Santo, le dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A mí me encanta esta frase. Porque no, ¿cómo entiendes eso? Mire, escuchen. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió al cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye, pero si está ahí, pues. ¿Cómo es eso? Entonces, los cielos están abiertos, hermanos míos. Por eso Jesucristo dice esto. Entonces dice: nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino que el que descendió. Yo descendí del cielo. El Hijo del Hombre, yo. Pero yo estoy en el cielo. Porque Él abrió. Entonces, es un solo camino. Estamos nosotros aquí en la tierra, pero también porque están abiertos. Ya no hay algo que nos separe. ¿Me entienden, no? Pero ¿quién está en el cielo? ¿Todos? No, pues señores. Los que tienen el Espíritu Santo. Los que recibieron al Señor y tienen el Espíritu Santo y están viviendo santamente. Ellos tienen el Espíritu Santo y pueden mostrar ese Espíritu Santo. Está bueno eso, ¿ah? Miren, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre, esto está hablando Pablo, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuándo nos bendice en los lugares celestiales? O sea, ahí en el cielo. Dice, y Pablo lo da por hecho, está dando gracias. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, cuando tú tienes el Espíritu, esa es la bendición, ¿no es cierto?, espiritual, estás físicamente aquí, pero como Jesucristo espiritualmente estás en el cielo, en los lugares celestiales. Porque los cielos están abiertos, ¿viste? Y eso es lo que nos mostró el Señor, los cielos están abiertos. Por lo tanto, que el espiritualmente está ahí. Y desde ahí nosotros le damos orden a los satánicos y a todos sus secuaces. Porque no pueden con nosotros. No pueden. Mira lo que dice en Efesios 1:20, un poquito más abajo, dice, vamos a leerlo, ¿eh? La cual operó en Cristo. ¿Qué operó? Esta bendición espiritual, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, este Espíritu Santo actuó, operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y después dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿A quiénes? A todos nosotros, a los que creemos y tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. ¿Qué significa vivifica? Nos resucita. Esa es la palabra vivificar en la Biblia, en el original. Resucita nuestros cuerpos. Por lo tanto, somos nosotros. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos entonces espiritualmente? Los que son espirituales. Los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos ahí arriba. ¿Ya? Los que son espirituales, pero espirituales con mayúsculas. No el que cree en el Espíritu del Santo, el Espíritu de no sé qué, el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo. Porque hay espiritistas también, eso no tiene nada que ver. Esos son diabólicos, les sirven a Satanás. Hay un solo Espíritu bueno, el Espíritu Santo, que es Dios. No hay más. Díganme un amén. Uno solo necesito. Gracias. Entonces, dice, ¿no es cierto? Entonces, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos en los lugares celestiales, ¿saben para qué? Para darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Están entendiendo? O sea, nosotros estamos ahí arriba y tenemos el conocimiento
de la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos la mente de Cristo, por lo tanto tenemos la sabiduría de Dios. Y desde ahí, en los lugares celestiales, porque espiritualmente estamos ahí, desde ahí ordenamos a las potestades y a los principados. O sea, hoy este país tiene un principado y ustedes no están... Porque así dicen los cristianos. O sea, los que no conocen mucho a Dios dicen así, este país está amarrado por principados y por potestades. Nosotros, los cristianos de verdad, ustedes, muchos de ustedes, tienen la autoridad sobre esos principados y potestades. No pueden con nosotros. ¿Cierto? Entonces, no tenemos excusas para seguir sentados y no tomarnos la nación como Jesucristo entró a Jerusalén en un pollino, en paz. Pero cuando Él resucitó, dijo, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué hizo? Tomó esa tierra, y no solo la tierra, toda la tierra, y tomó el cielo, la potestad sobre el cielo. Y eso nos dejó como herencia a nosotros. Cuando el Señor, el Espíritu Santo está contigo, está en ti y te toca, porque cuando, no sé si a ustedes, yo creo que muchos de ustedes les pasa, ¿no es cierto?, cuando van a estar con Dios y están en ese lugar secreto y pasan tiempo con Dios, el Señor viene y los toca. Yo creo que muchos de ustedes sienten su cariño, su toque suave, ¿no es cierto?, maravilloso. Pero lo que está haciendo está imponiendo sus manos sobre ustedes. Fíjate que en Hechos, los apóstoles ponían las manos sobre las personas y les llegaba a entrar el Espíritu Santo, o sea, se llenaban del Espíritu Santo, dice. Imagínense lo que pasa cuando Dios mismo pone las manos sobre tu cuerpo. Y eso es lo que hace con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no entendemos todo lo que tenemos, no entendemos y no lo creemos. Y por eso estamos ahí, como todos los otros cristianos. No, pues, el Señor nos está dando mucho. Y lo que decía la Coté, aprovechamos ni el 10% de lo que nos está dando. Y Él nos da el Espíritu Santo, lo acabo de leer, sin medida. Tenemos el 100% a nuestro favor. Pero tenemos que creerlo para vivirlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Dios no se mueve si nosotros no tenemos una fe clara de lo que somos y lo que tenemos. ¿Ya? Que no es mérito nuestro, porque fue un regalo. La herencia es un regalo. Tú jamás trabajas para una herencia. Una herencia es siempre algo que tú recibes. No lo trabajas para eso. Y el Señor trabajó para dejarnos una tremenda herencia. Y por eso tuvo que morir, porque la herencia es nuestra ahora. Porque siempre la herencia se hace efectiva cuando el que va a entregar esa herencia muere. Por eso, si todo esto es muy lógico, ¿ya? Entonces dice en Juan, entonces lo que está diciendo, ¿no es cierto?, el hecho que nos toque, para no distraerme, nos transforma. El Señor tiene un poder transformador impresionante. Fíjate que Él dice, el que viviere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor cuando pone su Espíritu Santo? Nos da un vaso de agua y nos convertimos en fuente de agua viva, que salta para vida eterna. Ese es el poder al ponernos las manos sobre nosotros. O sin poner las manos, porque a veces cae el Espíritu Santo así nomás, como pasó también en Hechos, que Pedro le estaba hablando a un grupo y cayó el Espíritu Santo. Y tuvo que bautizarlos porque dijo, si el Espíritu Santo cae sobre ellos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a impedir yo que esta gente se bautice? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos este Espíritu Santo y tenemos constancia de que lo tenemos, porque Él da pruebas de que está con nosotros, nosotros nos convertimos en personas que todo lo que Él pone en nosotros se multiplica. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque si no entienden eso, se van a quedar siendo cristianitos. Nosotros no somos cristianitos, somos cristianos, hijos de Dios, con su poder, con su amor, con su libertad. Y mire lo que dice el Señor aquí. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, dice Jesucristo, a uno de sus apóstoles. Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Él dice, lo que yo le estaba diciendo hace poco, los cielos de aquí en adelante van a estar abiertos para todos ustedes, para todos los hijos de Dios. ¿No les parece maravilloso? ¿O están aburridos? A mí me parece maravilloso todo esto que nos está regalando el Señor. ¿Quiénes somos realmente? Él dejó todo eso para nosotros. Y ¿saben? Lo podemos comprobar. Esto no es puro bla bla. Lo que yo estoy hablando es espíritu y es vida, porque así dice la palabra. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, lo que hablo es espíritu y es vida. Por eso cuando yo oro por alguien se sana, porque lo que sale de mi boca es espíritu y vida. Y es porque el Espíritu Santo está, entonces la fuente, esta fuente de agua viva, salta cada vez que yo hablo. Y cada vez que el Hijo de Dios habla, es así. Cada uno de ustedes que tienen el Espíritu Santo, cuando ustedes hablan, lo que está saliendo es vida. Esa fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y para terminar, porque ya me alargué mucho, dice en Juan 4, del 34 al 36, quiero leerle un párrafo que dice Jesús. Le dijo, mi comida es que haga la voluntad. ¿Se acuerda que les había hablado de eso? Es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El Señor vino a hacer la palabra de Dios. Por eso dicen que es el verbo hecho carne. O sea, la palabra hecha vida. ¿Ya? Entonces Él dice, mi comida no es comer como pasan comiendo ustedes, como decía la semana pasada. Algunos comen 2 veces, 3 veces, 4 veces y algunos comen todo el día. Entonces, estoy hablando de comida. Lo que debemos comer todo el día es esto que va a decir Jesucristo. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. ¿Qué pasa cuando yo alzo los ojos? ¿A dónde estoy mirando? Al cielo. ¿Y cómo están los cielos? Eso está diciendo el Señor. Alcen vuestros ojos, miren, el cielo está abierto, ¿cierto? Y mirad los campos, y después miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo les digo, desde que se abrieron los cielos, ustedes pueden cegar. Está todo listo. El Espíritu Santo va a convertir al que sea. Están todos listos. Hablen nomás ustedes, pero con el poder de Dios y no con bla bla, sino con el poder de Dios. Está hablándole a los hijos de Dios aquí, ¿ya? A los que son espirituales, ¿ya? Y dice, ¿y por qué yo sé que no está hablando de plantar o de cortar la siembra, ¿no es cierto? Sino que está hablando de personas. Y dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Yo por más que corte trigo en el campo no voy a tener fruto para vida eterna. Es cuando yo llevo personas al Señor. Entonces yo estoy cegando para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Entonces, el que siembre y el que ciegue, los dos van a tener, ¿no es cierto?, frutos para vida eterna. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que es el reino de Dios? ¿Cómo yo vivo en el reino de Dios? Con paz, justicia, no se olviden justicia, porque si ustedes son pecadores no van a entrar. La justicia es ser recto, ser irreprensible y irreprochable, no se olviden de eso. Entonces, ¿cómo vivo yo en el reino de Dios? El reino de Dios, vamos a sacarle lo que no es, comida y bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tienen ni paz, ni justicia, ni son rectos. Ni tienen paz, ni menos gozo. O sea, el Espíritu Santo, si tú pasas triste y tu esposa te altera, tu esposo te altera, o te sale algo mal en tu trabajo y te amarga y todo eso, quiere decir que tú no estás viviendo en el reino, porque el reino es con gozo en el Espíritu Santo. Tú no tienes el Espíritu Santo o no estás poniendo los ojos en él. No lo estás poniendo en primer lugar. Si te amargas porque algo no te sale bien o porque no te miraron las niñas, no lo miraron, la miraron o no la miraron, y se amargan, quiere decir que ustedes tienen los ojos en cualquier cosa, menos en Dios. ¿Ya? ¿Les queda claro? Qué bueno que les quede claro. Como 3 amén nomás, ya, pero no importa. Estamos avanzando. Terminamos. Nosotros los cristianos, hermanos míos, y esto para terminar, para sellar esto, no somos, escuchen esto, acompañadores de los problemas. Y esto quiero que les quede claro.
Nosotros los cristianos somos la solución del problema. Los psicólogos ayudan a las personas, y yo no tengo nada con los psicólogos que no pueden más, por eso lo hacen así. Ayudan a las personas a enfrentar sus problemas y llevar los problemas. Suponte le llega alguien con depresión y empiezan a conversar para tratar de sacarla con conversaciones, sacarla de la depresión. Nosotros vamos y oramos una oración y se acabó la depresión. Y se acabó la depresión. Así de rápido es. Alguien que está con cáncer. Pero esa persona tiene que empezar a vivir esta palabra. Se sana el cáncer. Nosotros no tenemos ni un solo problema que no podamos sanar, o limpiar, o transformar. Porque este Espíritu Santo es Dios y tiene todo el poder. Y eso es lo que vamos a vivir. Así como Pedro pasaba y su sombra sanaba y sacaba demonios y sanaba a los que estaban deprimidos y oprimidos por el diablo, así mismo nosotros vamos a hacer ahora. Porque es cosa que no creamos y va a empezar a pasar. Amén. Entonces, nosotros no somos acompañadores de los problemas. El amor del cristiano, está bien eso, está bien, sí, ir a abrazarlo. Pero ora por esa persona y que se sane, ya. Si ese Espíritu Santo es sobrenatural, no puede seguir con depresión una persona. Tú tienes que orar y se acabó la depresión. A no ser que esa persona quiera estar en depresión y ya ahí no hay nada que hacer. Pero no le echemos la culpa al empedrado si alguien no se sana. Se tienen que sanar. Ahora esa persona se sana y después se vuelve a poner la enfermedad. Hay muchos que se ponen la enfermedad de nuevo. Ustedes supieron que mi hija, te voy a usar, Natalia, permiso. Mi hija tenía una alergia porque fue intoxicada por marisco, por comer marisco. Y no podía comer marisco a los 16 años. O sea, hartos años sin poder probar ni marisco ni pescado. Entonces, eso es algo terrible porque si comía algo volvía y más fuerte la intoxicación que tuvo. Los síntomas, los mismos síntomas. Pero como tenemos un Dios que sana todas las cosas, un día dijimos, ¿sabes qué? Cuando hagamos el próximo salmón, vamos a orar antes de que ibas a comer. Porque teníamos salmón, entonces no es que comamos puro salmón nosotros, teníamos auspiciado por un amigo, o sea, ni siquiera lo habíamos comprado. Pero bueno, oramos antes. Por supuesto, el Señor nos mostró exactamente dónde había entrado esto, porque venía de antes preparando el enemigo. El enemigo tiene planes en contra de nosotros. Entonces ella le preparó de cuando chiquitita, que vomitó una vez sola, y nadie la pudo ayudar porque nosotros no estábamos, y quedó traumada con él. Entonces después esta misma alergia la hizo tanto que su cuerpo sobre reaccionaba. Entonces cualquier cosa que oliera marisco o pescado, ella se enfermaba. Cuando oramos, el Señor nos mostró eso, y sacamos espíritus cuando entraron en eso, y después se mostró la intoxicación misma, y sacamos esos espíritus, y después de eso se comió un pedazote, así, de haber sido por lo menos unos 350 gramos de buen, ¿o no? Sí, pues. No fue, vamos a probar con un pedacito y si te enfermas, pucha, así no te enfermas tanto, no. Ella fue y, con fe, 350 gramos de salmón, al horno. Ni siquiera cocido, no, al horno. ¿Cómo corresponde? Y se comió eso. Y está sana. Ahora he pasado comiendo hace como 3 días que no come otra cosa que marisco y pescado. No la puedo sacar de las pescaderías. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque Natalia lleva una vida con Dios. Entonces su sanidad permanece. Pero ella tuvo un poquito de duda y le dolió el estómago. Entonces tuvo que rechazar esa duda. Fue el segundo día, creo que fue. Un poquito de duda. Como el enemigo se aprovecha, pues, está dudando, entro de nuevo. Y no entró. Porque como les digo, siguió comiendo marisco, comió un surtido de marisco, comió pescado de nuevo, y ayer comimos de nuevo. O sea, hemos comido todos los días mariscos y pescado. Celebrando que mi hija se sanó. Pero es tan importante que nosotros creamos
que somos sanados, porque el Señor nos sana. Pero debemos creer, porque el enemigo dice, si tú dudas, yo entro de nuevo. ¿Entiendes? Es fundamental eso entenderlo. ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Aquí hay muchos que han pasado eso, que han tenido enfermedades que nadie se las sacaba. Se las sacaron y cuando dudaban, volvía, como que iba a volver, pero no, la sacábamos. ¿Sí o no? Entonces, es importante, Dios sana, pero necesitamos nosotros creer que fuimos sanados y mantenernos en una relación con Dios. Esto no es gratis. La sanidad es gratis, pero después tenemos que empezar a tener una vida con Dios para poder creer que fuimos sanados y que este espíritu inmundo que nos está enfermando no vuelva más. Eso es por hoy día. Si alguno tiene oído, oiga. Eso dice aquí al final, por eso lo leí. No se me ocurrió recién. Ya, entonces vamos a, de verdad, todos los que no creen todavía, les falta fe, van a pedirle al Señor, Señor, yo quiero creer, yo no quiero más ser un cristiano común y corriente, quiero ser un hijo tuyo y que donde tus planes se materializan, porque para eso murió. O sea, que la visitación que estamos teniendo, hermanos míos, valga la pena. Y eso va a ser cuando nosotros hagamos la voluntad y sigamos la voluntad de Dios. Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir los cielos sobre nosotros, porque quedó claro que tú los abriste y no se han cerrado más. Pero para los que creen en ti, Señor, solamente para los que creen en ti y son hijos tuyos. Porque el que cree en ti tiene potestad, dice la palabra, de ser hijo tuyo. Así que yo te doy gracias, Señor, y ahora te pido que te derrames sobre este lugar. Ahora, en el nombre de Jesucristo, derrámate eso. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aumenta tu unción. Los que no se arrodillan, no se arrodillan. No es necesario. De verdad. Esto lo hace el Señor. Entonces, los que no se arrodillan es que les falta un tiempecito de tener una relación con Dios para poder caer de rodillas. ¿Ya? Entonces no le ayudan al Señor porque el Señor los tiene que arrodillar. Esta es la presencia de Dios. Aquí nadie se arrodilla porque se quiere arrodillar, sino que porque el Señor nos arrodilla. Porque la palabra dice que en la presencia de Jesucristo toda rodilla se doblará. Eso dice la palabra. Y si yo no me arrodillo es porque todavía tengo resistencias a este Señor. Así que no se preocupen, no se sientan mal, porque todos los que llegaron aquí al principio no se arrodillaron. ¿Ya? Así que no se sientan mal porque no caen de rodillas. Pero sería bueno que los que no caen de rodillas pasaran aquí adelante para que puedan caer de rodillas. ¿Ya? Para que sientan al Señor, yo los pueda ungir más de cerca y toda resistencia que haya en ustedes se vaya y puedan caer de rodillas. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Señor, saca toda soberbia de tus hijos, todo lo que no es tuyo, Señor. Y que cada uno puedan vivir esta palabra que tú has implantado en nosotros. Señor, bendice este momento. Bendice este momento que tenemos contigo, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Y si tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos, porque tú cambiaste las cosas después de Jesucristo y tú dijiste, este es mi Hijo amado, y desde ahí tú diste potestad a todos los que creen en ese Hijo amado para ser hijos tuyos también, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor, porque no hay Padre mejor que tú, no hay Padre más fiel que tú, no hay Padre más cariñoso y más amoroso que tú. Y por eso quiero vivir contigo hasta la eternidad, Señor, hasta siempre. Señor, el peor castigo para nosotros, los que te conocemos, es apartarnos de ti. Y hoy día entiendo por qué Jesucristo transpiró sangre, Señor. Porque iba a tener un momento, cuando Él se pusiera los pecados sobre Él, iba a tener un momento de apartarse de ti, Señor. Y sufrir la ira tuya, Señor, a través de esos pecados que Él asumió como de Él. Señor, yo no quiero pasar por eso y por eso quiero estar en Cristo siempre, con tu Espíritu Santo y ser
el verdadero hombre que tú soñaste, Señor, y vivir en tus planes. En el nombre de Jesús.